Todos los días el ateo gritaba y mostraba su cartel que decía «Dios no existe», como si estuviera provocando al propio Señor a responder. Hasta que una mañana, una niña se detuvo, se agachó frente a él y dijo, con una calma jamás vista, «Sí existe, ya lo verás». Lo que ocurrió, jamás podría negarlo. En la plaza más concurrida del centro, entre bocinazos, voces y pasos apresurados, un hombre solitario se destacaba. Sentado en una silla de ruedas ya desgastada por el tiempo, con las manos firmes, sostenía un cartel que decía en letras enormes, «Dios no existe». La frase parecía gritar por él. Su nombre era Leopoldo, un ateo convencido, militante y burlón, del tipo que no solo dudaba, sino que se empeñaba en ridiculizar la fe ajena. Estaba allí desde hacía horas, como solía hacer de vez en cuando, solo para provocar. Ya habían pasado 10 años desde el accidente que le quitó el movimiento de las piernas, 10 años desde que había enterrado cualquier rastro de creencia. Cada vez que alguien pasaba frente a él con una mirada reprobatoria, él se aseguraba de responder, «¿Quieres rezar por mí? Reza por una pierna nueva, a ver si sirve de algo», gritó a una señora que intentó persignarse. A un grupo de jóvenes que susurraba y señalaba les lanzó, «Tomen foto, tal vez Dios aparezca en el reflejo y me sorprenda». Su risa era seca, casi ofensiva. Estaba acostumbrado a la incomodidad que causaba, y le gustaba. Era su venganza personal contra un cielo que, según él, le había negado todo. Pero ese día, algo inesperado ocurrió. Una niña apareció frente a él, como si hubiese salido de un lugar completamente ajeno a la prisa del mundo. Tenía la piel morena, los ojos expresivos y brillantes, y el cabello recogido en un moño desordenado. Llevaba una blusita clara, falda rosa, y no parecía tener más de 7 años. Se detuvo frente al hombre, lo miró con seriedad, y sin decir nada, se quedó allí, inmóvil. El gesto atrajo miradas. Leopoldo, impaciente, frunció el ceño. «¿Y ahora qué es esto? ¿Una obra de teatro infantil? ¿Vas a recitarme el Padre Nuestro?» La niña no se intimidó. Con las manos cerca de sus piernas, como quien ofrece paz, respondió suavemente, «Me llamo Angélica. Solo vine a recordarte que Dios sí existe, aunque tú lo hayas olvidado». Leopoldo resopló con fuerza, poniendo los ojos en blanco. «¿Ahora Dios tiene relacionistas públicos infantiles? ¿Vas a repartir volantes de milagros o qué?», soltó una risa amarga. «A veces el dolor hace que nos tapemos los ojos, pero Dios sigue ahí, aún así», respondió ella, sin alterar el tono. «¿Ah, sí? ¿Y qué quiere él de mí? ¿Que salga brincando por ahí como si nada hubiera pasado? Mírame bien, niña. Esto de aquí», golpeó con fuerza sus rodillas inmóviles, «esta es la respuesta de Dios para mí». La niña se inclinó un poco más, con la mirada firme y dulce. «Eso no es una respuesta, es una herida. Dios no hiere, Él sana». «¿Sana?», gritó, atrayendo más miradas en la plaza. «¿Dónde estaba esa sanación cuando mi vida se vino abajo, ¿Dónde estaba Él cuando mis piernas murieron?». Cuando mi hijo se detuvo, respiró hondo. Quedó claro que había algo ahí que aún dolía profundamente. La niña solo lo observó, en silencio. Luego dijo en voz baja, «Dios estaba ahí. Tú no quisiste verlo, porque ver exige fe». «Ah, la fe», se burló. La excusa favorita de quien no tiene respuesta para nada. Ella respondió con una sonrisa serena. «Tener fe es confiar incluso cuando no se ve. No necesitas ver el sol para saber que calienta. Niña, deberías estar jugando con muñecas. Ve a vivir tu infancia y deja el cinismo para los adultos». Entonces Angélica cerró los ojos por un momento, como si rezara en silencio, y al abrirlos, habló con una firmeza que hizo que incluso el bullicio de la plaza se detuviera. «Está bien. Ya vi que las palabras no te van a convencer. Te daré una prueba real.
Leopoldo seguía sentado, aún aturdido por la última frase de la niña. «Te daré una prueba real». Rió con desdén, pero había algo en la forma en que ella lo dijo que lo incomodaba. La niña no retrocedió. Al contrario, se acercó un poco más. Sus pasos pequeños y firmes resonaban sobre el suelo de piedra de la plaza como campanas en una iglesia silenciosa. Se detuvo justo frente a él y con una calma que parecía imposible para alguien tan joven, se arrodilló allí a sus pies como si ese fuera el lugar más sagrado del mundo. «¿Vas a rezar? ¿Cantar un salmo? ¿O me vas a bautizar aquí mismo, princesa?», soltó él, preparando otra de sus ironías. Pero la frase murió a la mitad. Algo ocurrió. Sus ojos se fijaron en las manos de la niña que ahora estaban extendidas hacia sus piernas. Un brillo suave comenzó a emanar de ellas, dorado, etéreo, casi imperceptible bajo la luz del día, pero real, muy real. Era como ver el sol nacer en las palmas de una niña. Leopoldo sintió que el corazón se le desacompasaba. El sarcasmo que siempre le había servido como escudo se le escurrió de la boca sin fuerza. Intentó decir algo, cualquier cosa, pero quedó mudo. El aire a su alrededor se volvió más denso, como si el tiempo se hubiera suspendido por un instante. Y fue entonces que lo sintió, un leve cosquilleo desde lo más profundo de algo que creía muerto. Primero, una corriente tibia subiendo por los talones, luego un temblor sutil que se extendió por sus piernas. ¿Qué es esto?», murmuró con voz ronca. Instintivamente miró sus propios pies y lo vio. Un movimiento, pequeño pero innegable. El dedo gordo del pie izquierdo se movió. Por sí solo, como diciendo, «aquí sigo». Un escalofrío le recorrió la espalda. 10 años. 10 años sin sentir nada, ni siquiera soñar con algo así. Y ahora, frente a una niña que apenas sabía escribir su nombre, algo se había encendido dentro de él. «Esto no está pasando», susurró para sí mismo, con las manos temblorosas apretando los apoyabrazos de la silla. Angélica, aún arrodillada, lo miró con ternura, pero sin arrogancia. Sus ojos no decían «te lo dije», decían «está bien». Se levantó con la misma ligereza de antes. «Mañana lo vas a entender». Y entonces, sin más palabras, se dio la vuelta y comenzó a caminar tranquilamente, desapareciendo entre los rostros indiferentes de la multitud. Ninguna mirada se volvió hacia ella. Nadie se detuvo a ver el milagro que acababa de ocurrir. Pero Leopoldo lo sabía, lo sentía. Algo había sido arrancado de su interior, no de las piernas, sino del alma. Más tarde, en casa, el silencio parecía más profundo de lo habitual. La silla de ruedas crujía levemente cada vez que se movía. Pasó horas en la misma posición, mirando al suelo. Intentó olvidar. Intentó convencerse a sí mismo de que era algo psicológico, que quizá había sentido algo por su gestión, o que fue algún espasmo muscular espontáneo. Debe haber sido una reacción nerviosa, un truco del cerebro. «Pasa, claro que pasa», decía en voz alta, como si necesitara escucharlo para creerlo. Pero la verdad es que ninguna de las explicaciones tenía sentido. Pasó toda la noche buscando en Internet respuestas científicas, fenómenos neurológicos, ilusiones sensoriales. Nada encajaba. Y por más que repitiera para sí mismo que no creía en Dios, algo dentro de él ahora estaba inquieto, como si la lógica estuviera siendo desafiada por una fuerza que siempre se había negado a reconocer. Y aunque intentara huir de ese pensamiento, el brillo suave en las manos de la niña no salía de su memoria. Leopoldo casi no había dormido esa noche. Aún después de pasar horas mirando el techo de su habitación, repitiendo en voz alta intentos de explicaciones lógicas para lo que sintió el día anterior, ninguna teoría lo calmaba. El cosquilleo que lo invadió no era psicológico. Él lo sabía. Era diferente a todo. Era real e imposible.
pero aún más imposible era fingir que nada había pasado. Por eso, al amanecer del día siguiente, con los ojos rojos y los hombros tensos, se dirigió a la plaza como quien vuelve al lugar de un terremoto, buscando entender por qué no murió. La ciudad apenas despertaba, los vendedores abrían sus puestos, barrenderos recogían hojas secas con indiferencia, y el sol comenzaba a proyectar sombras largas en el suelo. Cuando llegó, la vio, sentada en el mismo rincón, con la misma expresión serena. Como si el mundo a su alrededor estuviera en paz, y solo ella lo supiera. El corazón de Leopoldo se aceleró, sus manos sudaban, se sentía pequeño frente a esa niña, sentía vergüenza, confusión, pero, sobre todo, un impulso que lo jalaba hacia ella. Se acercó despacio. Angélica lo miró como si ya lo estuviera esperando. ¿Dormiste bien?, preguntó con suavidad. Él tragó saliva. No dormí. ¿Por qué? Porque lo que pasó ayer me movió de una forma que no sé explicar. Intentó reír, pero falló. ¿Y si no lo imaginé? ¿Y si eso fue real? La niña se levantó. No dijo nada. Solo lo observó por un instante con una mirada profunda que parecía ver más de lo que los ojos comunes pueden. Entonces se acercó a la silla de ruedas y con gestos lentos y respetuosos volvió a poner las manos sobre sus rodillas. Esta vez, Leopoldo no dudó. Estaba listo, o al menos creía que lo estaba. Una oleada de calor recorrió su cuerpo, pero no era un calor físico. Era algo más íntimo, casi espiritual. Primero vino el cosquilleo, luego el pulso y por último, un impulso, un llamado a levantarse. Respiró hondo, cerró los ojos y cuando se dio cuenta, estaba de pie. Las piernas temblorosas, los brazos abiertos instintivamente para mantener el equilibrio, pero de pie. Por primera vez en 10 años, el mundo se detuvo, sus ojos se abrieron de par en par. Las rodillas flaquearon por un segundo y tuvo que dar un paso al frente para no caer, y fue entonces que lloró. No fue un llanto contenido, fue un desahogo. Todo su cuerpo temblaba. Las manos cubrían el rostro, como si esconder la emoción fuera posible. Risas y sollozos se mezclaban en un sonido extraño, casi primitivo. Había vuelto. «Estoy caminando», dijo en voz baja, como quien confiesa un pecado. «Yo estoy caminando». Entonces miró a Angélica, que lo observaba con la misma expresión tranquila de siempre, como si nada hubiera cambiado. «Angélica, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo me curaste?», preguntó completamente incrédulo. «Eso no es lo importante ahora», dijo ella. «¿Ahora sí crees en Dios?». Las personas alrededor empezaron a notar. Una señora soltó las bolsas. Un niño llamó a su mamá. Un joven sacó su celular para grabar. Pero Leopoldo no veía a nadie. Su mundo era solo él, esa niña y el cielo arriba. Cayó de rodillas, esta vez por voluntad propia, y tocó el suelo como si quisiera comprobar que era real. Lágrimas corrían en ríos, y entonces, entre sollozos, habló. «Sí, creo, claro que creo. Perdóname, Dios mío. Perdóname. Por todo, Señor». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Te negué por tanto tiempo. Te desafié, te insulté, porque ya no sabía cómo creer. Porque creer dolía. Porque...» levantó los ojos llenos de lágrimas hacia Angélica. «Porque fue el día en que mi hijo estuvo entre la vida y la muerte, cuando dejé de creer que el Señor existía». La plaza estaba en silencio, como si hasta el viento se detuviera para escuchar. «Fue un accidente. Íbamos en el coche, llovía mucho, y yo...» Se atragantó. Perdí el control. El auto giró, cayó por un barranco. Desperté sin sentir las piernas. Dijeron que quedé parapléjico ahí. Pero mi hijo, Pedro, él sobrevivió. Lo llevaron a cuidados intensivos. Su estado era gravísimo y yo
La voz le falló otra vez. Pasé todo ese mes rezando, día y noche. Respiraba con dificultad. Supliqué, ¿sabes? Le supliqué a Dios todos los días, que lo salvara, que me llevara a mí en su lugar, que hiciera lo que fuera, cualquier milagro, pero que no me quitara a Pedro. Y cuanto más rezaba, más empeoraba. Lo vi apagarse en esa cama de hospital. Lo vi partir, con tubos por todo el cuerpo, sin una última mirada. Y ahí morí junto con él. La verdad es que fue mi culpa. Yo fui el responsable de la muerte de mi hijo. Las lágrimas ya no podían contenerse. La multitud lo escuchaba en silencio absoluto. Y fue ahí que decidí que Dios no existía. Porque rogué con todo el corazón, lo prometí todo, me humillé, pero nada sirvió. Y entonces, si Él no salvó a mi hijo cuando más lo necesitaba, ¿cómo podía seguir creyendo? Golpeó su pecho con fuerza. Transformé ese dolor en odio, en negación, en burla. Y por 10 años viví así, o más bien rodé, intentando que otros también dejaran de creer, porque no quería que nadie más esperara de Dios lo que yo no recibí. Angélica no se movió, pero sus ojos brillaban, un brillo que no juzgaba, que solo acogía. Tocó la mano de él, y en ese gesto, Leopoldo sintió que algo se deshacía, como una cadena que se rompía por dentro, una prisión invisible que por fin se abría. Los días que siguieron al milagro fueron como un segundo nacimiento para Leopoldo, pero no un nacimiento fácil. Caminar ahora era posible, pero vivir aún dolía. Cada mañana vestía su nuevo cuerpo y salía rumbo a la plaza, como quien va al encuentro de algo más grande de lo que puede comprender. Angélica siempre estaba ahí. No preguntaba, no exigía, simplemente lo esperaba con una mirada serena y una presencia que decía más que 1000 palabras. Y eso era lo que más necesitaba. Alguien que estuviera ahí sin exigir nada, solo escuchándolo existir. En el tercer encuentro llegó cabizbajo, con los ojos hundidos. Se sentó a su lado en una banca de madera bajo un árbol y antes de que ella dijera algo, se desahogó. No sirve de nada volver a caminar si por dentro aún cargo con la culpa de haber matado a mi hijo. Angélica no reaccionó con asombro, solo lo miró, con los ojos húmedos, y esperó. Fui yo quien insistió en tomar la carretera esa noche. Yo no escuché el pronóstico de tormenta. Fui yo quien se distrajo al volante. Fui yo quien estaba ahí, a su lado, y no lo protegí. Pasó la mano por el rostro, como quien intenta borrar una imagen. Eso no se va de mí, ¿entiendes? No importa cuánto camine, cuánto respire, sigo sintiendo que fallé como padre. La niña guardó silencio por un momento, como si hablara con el cielo antes de responder. ¿Sabías que el amor también sangra?, preguntó. Leopoldo frunció el ceño. A veces el amor sangra tanto que uno lo confunde con culpa, pero son cosas distintas. Respiró hondo, pero no respondió. Cuidar no es tener el control de todo. Amar no es evitar el dolor, dijo ella, con una voz tan suave como certera. Tú hiciste lo que pudiste, y cuando ya no pudiste más, rezaste. Todo el tiempo. Eso también es amor. Eso también es cuidar. Al día siguiente, mientras observaban las hojas caer al suelo, ella dijo otra frase que se le quedó grabada. Tu hijo fue amado hasta el último segundo. Y eso es más de lo que muchos tienen. Leopoldo mordió sus labios para contener el llanto. No estaba acostumbrado a escuchar eso. La gente siempre intentaba consolarlo diciendo que fue la voluntad de Dios o que está en un lugar mejor. Pero Angélica no decía frases hechas. Ella decía verdades. Marcaba el ritmo de la sanación con palabras delicadas y afiladas como bisturíes. Comenzó a hablar de Pedro, de lo curioso que era, de cómo hacía preguntas sobre todo, de cómo le encantaba dibujar, reír fuerte y correr por los pasillos de la casa. Con cada recuerdo venía una lágrima, pero también una sonrisa. Y fue entonces que se dio cuenta.
Estaba hablando de su hijo sin hundirse. Por primera vez en años, evocaba la memoria de Pedro no como una maldición, sino como una añoranza viva. «Siento que por años me prohibí recordarlo de la forma correcta», dijo, «porque si lo recordaba con amor, sentía que estaba aceptando que se fue». «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora quiero recordarlo todo, incluso la última noche. Lo necesito». Ella le sostuvo la mano. Solo quien ama profundamente siente tanta culpa, pero el amor también puede liberarte, si lo permites. Leopoldo bajó la cabeza, apoyando la frente en las manos. Las lágrimas caían en silencio. No de desesperación, sino de liberación. «Lo estoy intentando, Angélica. Lo sé. Y ya comenzaste». La sanación que ella realizaba no era visible como la del día en que se levantó de la silla. Era más lenta, más silenciosa, más íntima, pero era profunda. Ella no tocaba su cuerpo ahora, tocaba su memoria, su alma, y con cada conversación, cada silencio compartido, abría espacio dentro de él para que el dolor saliera y dejara lugar a la gracia. Y en el fondo, sin saber cómo, Leopoldo sentía que Angélica sabía más sobre Pedro que cualquier otra persona en el mundo. Esa semana fue la más silenciosa de todas, pero no por ausencia, sino por profundidad. Los encuentros con Angélica seguían siendo diarios, pero había menos palabras, más miradas, y era como si en el espacio entre una frase y otra, ella escuchara lo que él aún no sabía nombrar. Leopoldo ya caminaba con más firmeza, su respiración era más ligera, la risa volvía poco a poco. Y por primera vez en años, hablaba de su hijo sin ser devorado por el dolor. Hablaba de Pedro con nostalgia, con cariño, con recuerdos vivos y ya no como una cicatriz mal cerrada. Aún lloraba, sí, pero ahora también lloraba por amor. Esa mañana, sin embargo, Angélica estaba diferente. Sentada en su rincón habitual, los ojos fijos en un punto del suelo, los dedos entrelazados sobre el regazo. Cuando Leopoldo llegó con pasos lentos y serenos, ella levantó la mirada y dijo de forma directa: «Has caminado mucho, estás volviendo a respirar, pero hay un peso ahí dentro que aún no has dejado caer». Él frunció el ceño, sentándose a su lado. «¿Qué peso?», preguntó, aunque por dentro ya sabía la respuesta. Ella no apartó la mirada. «La culpa, la de creer que mataste a tu hijo». La frase cayó como un trueno en cielo despejado. Leopoldo guardó silencio durante mucho tiempo. Su rostro se endureció, pero no por rabia, sino como quien escucha una verdad que ya conocía, pero evitaba enfrentar. Respiró hondo, se pasó las manos por el rostro, y entonces, con la voz quebrada, habló: «Estoy mejor, Angélica. Te lo juro que sí. Puedo recordar a Pedro y sonreír. Ayer mismo me sorprendí recordando cuando pegó estampitas en el techo del coche y dijo que ese era su cielo particular». Se le escapó una risa, tímida. Eso nunca había pasado antes, nunca. Siempre que pensaba en él era solo dolor, desesperación. Ahora no, ahora también hay espacio para la luz. Hizo una pausa, luego bajó la mirada. «Pero esta culpa todavía vive aquí». Tocó su pecho con los dedos. «Aún me siento el responsable. Aún creo que fui yo quien se equivocó. Y no sé cómo vivir sin ese peso». Angélica lo escuchó en silencio, como siempre lo hacía. «Lo entiendo, pero cargar culpa por amor es como beber veneno creyendo que es medicina». «Lo sé», respondió él casi en un susurro, «pero si dejo esta culpa, siento que estoy diciendo que todo está bien, y no lo está. Mi hijo murió, y fui yo quien iba al volante. Fui yo quien decidió tomar la carretera. Fui yo quien rezó por él, y no pudo salvarlo». Se levantó, caminó unos pasos y se quedó de espaldas a ella. «Estoy caminando otra vez, Angélica. Estoy hablando con Dios, riendo, recordando a Pedro sin romperme por dentro. Pero esto,
Golpeó su pecho con fuerza. Esto todavía pesa. Y tal vez necesite más tiempo. Ella se acercó despacio. Se paró a su lado. No te estoy pidiendo que olvides, ni que finjas que no dolió. Solo te estoy diciendo que puedes dejar de sangrar. Leopoldo se secó los ojos, pero no pudo responder. No con palabras. Su mirada lo decía todo. Quería, pero aún no podía. No por resistencia, sino porque todavía no se sentía digno de soltar esa cadena. Entonces, Angélica habló, con voz baja pero firme. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. ¿Mostrar qué? Un lugar. Tal vez ahí puedas ver con tus propios ojos lo que tu corazón aún no acepta. Leopoldo dudó. Por un instante volvió a ser el hombre de la silla de ruedas, no en el cuerpo, sino en el alma. El miedo, la duda, el dolor antiguo regresaron como sombras. Pero Angélica extendió la mano. Él la miró, luego se miró a sí mismo, y entonces la tomó. Y juntos, con pasos lentos y silenciosos, se marcharon. Sin saberlo aún, caminaba hacia el único lugar donde su culpa podría, por fin, ser confrontada sin armaduras. El camino lo recorrieron en silencio. Leopoldo sostenía la mano de Angélica con firmeza, pero sentía los dedos fríos, el sudor bajándole por la nuca. No hizo más preguntas. Parte de él ya intuía a dónde se dirigían. El corazón le latía más fuerte que sus pasos. La calle parecía más larga, más vacía, como si el tiempo hubiera disminuido el ritmo, solo para alargar la tensión que crecía dentro de él. Cuando doblaron la última esquina y los portones de hierro aparecieron a lo lejos, se detuvo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. La mano le temblaba. Era el cementerio. ¿Estás segura de que necesito ver esto?, murmuró. Angélica, con la misma calma de siempre, respondió solo con una mirada. Y eso bastó. Pasó por la reja con pasos vacilantes. Cada paso lo llevaba de regreso a aquella tarde nublada, al día del entierro, a la sensación de haber sido enterrado junto con su hijo. Sentía el olor de la tierra mojada como si fuera ayer, el murmullo apagado de las oraciones, los ojos rojos de su exesposa, el silencio del ataúd pequeño bajando a la tumba. Caminar entre las lápidas era como recorrer las páginas de un libro que había intentado cerrar a la fuerza. Pero ahí estaban los recuerdos, grabados en mármol y musgo. Hasta que Angélica se detuvo, y él supo, antes de mirar, que estaban frente al nombre que más temía ver. Lentamente bajó la mirada. Pedro Martínez, 12 años. La lápida era sencilla, sin adornos, con unas margaritas secas al costado, pero aquello no era solo una piedra, era un espejo, y en ese espejo Leopoldo veía su error, su pérdida, su duelo, su culpa. Cayó de rodillas. Las piernas se le doblaron, no por el cuerpo, sino por el alma. «No puedo», dijo en un susurro. «No puedo mirar esto sin sentir que fui yo quien lo mató». Las lágrimas llegaron con fuerza. La mano derecha se cerró, temblorosa, sobre el pasto húmedo. Angélica se arrodilló a su lado, pero no dijo nada. Era su momento. Debí haber dicho que no. Debí posponer ese viaje. Su voz crecía entre sollozos. Debí poner más atención, rezar con más fe, rezar mejor. Le pedí tanto a Dios que me llevara en su lugar, y no sirvió de nada. Y después de eso, ¿cómo podía seguir creyendo? ¿Cómo? El pecho subía y bajaba con dificultad. Era como si cada palabra arrancara una parte enterrada. Mi hijo murió esperando un milagro, y yo morí con él, creyendo que era yo quien debía estar ahí. ¿Aún crees que fue tu culpa?, preguntó Angélica, con voz dulce pero firme. No lo creo, Angélica. Lo siento. Todos los días, hasta en los sueños, esta culpa no me suelta. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una brisa suave cruzó el cementerio. Las hojas de los árboles se estremecieron. El aire cambió,
más ligero, más cálido, y frente a la lápida una luz comenzó a formarse. Primero una neblina dorada, casi imperceptible. Luego, poco a poco, la silueta de un cuerpo pequeño. Los rasgos se definieron con lentitud, como un dibujo esculpido por el tiempo. Y entonces ahí estaba él, Pedro. El rostro redondo, el cabello castaño despeinado, la camiseta de rayas que Leopoldo aún guardaba en una caja del armario. El tiempo se detuvo. Leopoldo abrió los ojos sin poder creerlo. El corazón le latía como si fuera a salirse del pecho. «¿Pedro?», susurró con la voz entrecortada. El niño sonrió, una sonrisa que disolvió todo. El miedo, la culpa, los años de oscuridad. Leopoldo se llevó la mano a la boca, luego al pecho. «Dios mío, ¿de verdad eres tú?», Pedro asintió con un leve movimiento de cabeza. Y entonces caminó hacia su padre. Leopoldo se desplomó por completo, llorando como nunca antes. «Perdóname, hijo, por todo, por no haberte protegido, por no haber rezado lo suficiente, por no haber sido fuerte». Pedro se arrodilló frente a él y lo abrazó. Y Leopoldo lo sintió. De verdad lo sintió. El calor, la piel, el perfume suave de cuando su hijo volvía sudado y feliz de la escuela. «Papá, tú nunca me abandonaste. Yo nunca te culpé». La voz del niño era como música. «Te vi todas las noches en cuidados intensivos. Te vi tomar mi mano mientras dormías en la poltrona. Te oí cuando le pedías a Dios que me dejara y te llevara a ti. Sentí tu amor, todo él, hasta el final, y aún después». Leopoldo sollozaba, apretaba el hombro de su hijo como si temiera que desapareciera. «Pero fallé». «No, papá, solo fue el tiempo de Dios. Mi misión fue corta, pero llena de amor, y tú fuiste parte de cada segundo de ella». Pedro apoyó su frente en la de su padre. «Esperé este día para decirte que todo está bien, que puedes vivir, que puedes volver a sonreír, que puedes seguir en paz». Leopoldo respiró hondo. Por primera vez en muchos años, el aire entró limpio, ligero, sin dolor. El abrazo duró unos segundos más, y entonces Pedro comenzó a desvanecerse, lentamente, en partículas doradas que danzaban con el viento. Leopoldo intentó sujetarlo, pero ya no pudo. «Te amo», susurró. «Te amo, hijo mío». «Yo también te amo, papá. Siempre te amé». Cuando todo desapareció, quedó sentado sobre el pasto, con los ojos cerrados, llorando, pero con el semblante sereno. Como quien ha cruzado al otro lado de la tormenta, Angélica se acercó. «Él nunca dejó de amarte, y nunca te culpó». Leopoldo la miró, los ojos rojos, pero vivos. «Y ahora puedo respirar». Leopoldo permaneció allí, sentado en el suelo cubierto de hojas y pasto húmedo, sin prisa. El sol ahora atravesaba las nubes con más intensidad, como si hasta el cielo quisiera presenciar ese momento de alivio, de redención, de paz. Respiraba hondo, los ojos aún llenos de lágrimas, pero esta vez eran distintas. Eran lágrimas limpias, casi suaves, como si el cuerpo se estuviera purificando por dentro. No sabía cuánto tiempo había pasado desde el último abrazo. Tal vez minutos, tal vez horas. El tiempo ya no importaba. Estaba en paz. Por primera vez desde el accidente, estaba completo. Angélica se mantuvo a unos pasos de distancia, en silencio, como si supiera que ese era un momento solo para él. Pero Leopoldo poco a poco giró el rostro hacia ella, y cuando sus ojos se encontraron, algo ardió dentro, un sentimiento extraño, mezclado entre amor y desconfianza, admiración y misterio. Se levantó despacio, aún temblando, caminó hacia ella y se detuvo frente a su pequeña figura. La voz le salió ronca, pero cargada de sinceridad. «¿Cómo sabías que él vendría? ¿Cómo sabías lo que necesitaba? ¿Cómo me curaste?» Angélica no respondió de inmediato. Solo lo miró con ternura,
como una madre mira a un hijo que por fin comprendió algo demasiado profundo para expresarlo con palabras. Luego de algunos segundos de silencio, respondió bajito: «En el fondo, tú ya lo sabes». «No, no lo sé», replicó él, con los ojos nuevamente llenos de lágrimas. «No entiendo. Nada de esto tiene sentido. Apareciste de la nada. Hiciste que ocurriera lo imposible. Tocaste mis piernas y volví a caminar. Me trajiste a mi hijo. ¿Quién eres?». La brisa que corría entre los árboles pareció cesar. El aire alrededor se volvió más denso. Los pájaros guardaron silencio. Y entonces, ante los ojos incrédulos de Leopoldo, el cuerpo de la niña comenzó a cambiar. Primero, sutilmente. Una luminosidad suave cubrió su piel. Luego, una ligera transparencia, como si la luz que venía desde dentro de ella traspasara los límites físicos. Su cabello se movía como si lo tocara un viento invisible. Y sus ojos, esos ojos intensos, ahora parecían contener estrellas. Leopoldo dio un paso atrás, con el corazón acelerado. «No, esto no puede ser. ¿Tú no estás viva?». Angélica sonrió con dulzura, y su voz ahora parecía resonar no solo en el aire, sino dentro de él. «Fui enviada por Dios, un ángel, para sanarte, física, emocional y espiritualmente». Leopoldo se desplomó nuevamente, con las rodillas temblorosas. Cayó al suelo, como si su alma necesitara postrarse ante esa revelación. Se cubrió el rostro con las manos, completamente abrumado por la emoción. «Dios mío, yo no soy digno de esto. Te negué, blasfemé, me burlé de la fe de tantos, y aún así me enviaste a ella». Angélica se acercó. Su forma todavía oscilaba entre lo físico y lo celestial. Extendió la mano y tocó su hombro con suavidad. «Precisamente por eso, porque estabas herido, y los heridos no necesitan juicio, necesitan sanación». Él levantó el rostro. Las lágrimas escurrían en silencio. «Yo no sé cómo vivir después de esto. Ahora depende de ti», dijo ella, firme. «La decisión es tuya, la vida también». Leopoldo se puso de pie, aún mareado por todo aquello. Miró a su alrededor, como si buscara el suelo, pero lo único que encontraba era la fe que volvía a latir en su pecho. «Voy a honrar esto», prometió. «Cada día de mi vida voy a contárselo al mundo, a servir, a ayudar, a llevar esperanza a quienes se han perdido como yo». Angélica asintió con una sonrisa tranquila, pero ahora había algo distinto en su expresión, un tipo de despedida en los ojos. «Entonces mi misión ha terminado». Su cuerpo comenzó a deshacerse en luz. Primero la piel, luego los contornos, hasta que solo quedaron partículas doradas como las de Pedro. Bailaban en el aire girando alrededor de Leopoldo, tocando su rostro, su pecho, sus brazos. Y cuando él cerró los ojos, sintió algo que no se puede describir: un abrazo de Dios. Un soplo de eternidad, la certeza de que, aunque invisible, ella nunca dejaría de estar cerca. Y entonces volvió el silencio. Pero ahora era un silencio pleno. El viento sopló, suave, y se llevó con él las últimas chispas de luz. Leopoldo permaneció allí, de pie, sintiendo que el mundo había cambiado, o tal vez que él por fin había sido restaurado. Leopoldo se quedó allí por largos minutos, inmóvil, con los ojos cerrados y el pecho abierto al viento. Había algo nuevo en su cuerpo, pero era por dentro donde el cambio gritaba más fuerte. Ya no sentía el peso de la culpa, no sentía el dolor en las rodillas, ni el nudo en la garganta que lo había acompañado por una década. Solo sentía un silencio luminoso, un vacío limpio, un espacio que antes estaba habitado por oscuridad. Ahora estaba lleno de luz. Respiró hondo, levantó el rostro hacia el cielo azul claro y susurró con voz firme y suave: «Gracias». Ese día marcó el fin de un ciclo y el comienzo de una misión. En los días siguientes,
No volvió a casa como antes, volvió al mundo. Un hombre sanado no puede permanecer callado, se decía a sí mismo, y así comenzó a caminar y caminar, por banquetas, por pasillos de escuelas, por salas de espera en hospitales, por iglesias y centros comunitarios, albergues y plazas. En todos los lugares donde había dolor, él aparecía, no como un predicador, sino como un testigo viviente. Siempre cargaba 2 fotos, una de Pedro sonriendo, con los ojos llenos de vida, y otra de Angélica, tomada sin que ella se diera cuenta, en la banca de la plaza el segundo día que se encontraron. Era la única prueba visible que le quedaba, pero no era la imagen lo que más marcaba a las personas, era la historia, la forma en que él hablaba, la verdad que vibraba en su voz. No usaba palabras rebuscadas, usaba el dolor que había conocido y la fe que nació del dolor. Dios existe. Caminé con un ángel, vi a mi hijo y volví a la vida, decía con los ojos llenos de lágrimas, frente a auditorios que apenas respiraban. No tardó en que otros empezaran a buscarlo, gente perdida, gente herida, gente en silencio desde hacía años, y él escuchaba a cada uno. Como Angélica lo escuchó, tocaba sus hombros, lloraba con ellos. Y decía lo que pocos se atrevían a decir. Lo que sientes no es debilidad, es solo lo que quedó después de que el amor fue arrancado de golpe. Pero el amor no muere, solo cambia de forma, y a veces regresa, de formas que no entendemos. Una mañana, al visitar una escuela para contar su historia, una niñita se le acercó al final de la charla. Tendría unos 7 años, piel morena, ojos expresivos, cabello recogido en un moño. Por un instante, el corazón de Leopoldo se detuvo. La niña le entregó un dibujo. Era él, Pedro, y una figura luminosa con las manos extendidas. ¿Tú fuiste el que vio al ángel?, preguntó. Leopoldo tragó saliva, se arrodilló, miró bien dentro de sus ojos y respondió: no solo la vi, ella me salvó. El nombre de Leopoldo se fue esparciendo, pero nunca le importó el reconocimiento. Lo que lo movía no era la fama, era la gratitud, era la sensación de que cada día, ahora, tenía sentido. Y que aunque el mundo nunca creyera en milagros, él no necesitaba demostrar nada, porque él vivió uno. Él fue uno, y eso era suficiente. Por las noches, antes de dormir, tenía un pequeño ritual. Encendía una vela, colocaba las 2 fotos frente a ella, tocaba con cariño el bonsái que tenía sobre el escritorio, el mismo que le había mostrado a Angélica, y decía en voz baja: hoy regué mi fe, y al apagar la luz murmuraba sonriendo: Pedro, soy tu papá. Y ahora también soy el padre de muchos otros dolores, pero voy a cuidar de todos, porque ahora fui sanado para sanar. Nunca volvió a ver a Angélica, pero la verdad es que ella nunca se fue. Estaba en cada gesto de compasión, en cada abrazo ofrecido, en cada niño que se cruzaba en su camino con ojos de esperanza, y en cada susurro de fe, siempre había un soplo de aquella niña que lo hizo recordar que Dios nunca dejó de existir. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.